Y saludamos a nuestro compañero, a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Más tranquilo, imagino, que otros que están muy pendientes de lo que puede ocurrir hoy. Sí, por supuesto, con la ansiedad lógica Sí. de estar atravesando la definición de una serie importante de Copa Libertadores, por supuesto. Lo vamos a ver como terceros allí. Bien, es terceros lindo de picones, esa, porque de es última linda. Con puede la ser, tranquilidad, con la tranquilidad es muy bonito, se puede disfrutar más. Ahí sí. Bueno, después llegan y viste cómo son los partidos, ¿no? Sí, La sí, revancha sí. está tan a la vuelta de la esquina que te... Ah, bueno, pero yo creo que no hay equivalencias hoy por hoy. River es el mejor equipo de Sudamérica. Ay, ¿cómo? Se pone meloso para no tratar de... Pero no. No, bueno. Es así. Transfiere Lo demuestra la en responsabilidad que la rendimiento, aceptamos. en números. Yo creo que esta Copa no se puede escapar. Bueno, transfiéranos la responsabilidad que la aceptamos, no hay problemas con eso. Por favor. Qué raro esto de estar jugando el fútbol, ¿no? Tan cerca de la fiesta del River Sí, Boca, y- podría darse también incluso el último día del mes, una Y locura, ¿no? lo que va a hacer, ¿no? Entre las fiestas, vamos a tener partidos, definiciones, todo muy extraño. Todo No se dio absoluto. nunca esto, Mariano, creo. No, Que yo absolutamente. recuerdo. En el fútbol, yo recuerdo, por ejemplo, que en estas épocas navideñas, en la Premier, siempre Sí, hay un claro. partido el 25, Claro. que es prácticamente la única actividad deportiva en el mundo, y también la NBA. Eran los únicos dos eventos que tenían actividad así a esta altura de la temporada. Bueno, ahora el fútbol argentino, la Copa Libertadores, hay actividad por todos lados. Es todo muy raro. Bueno, he venido a hablarle un poco de los salarios. Bien. Complicado, ¿no? Porque se ha desvalorizado mucho el poder adquisitivo de los argentinos, sobre todo si uno lo compara, porque es la medida de referencia en dólares, ¿no? La Argentina ha pasado a cobrar uno de los peores salarios de Latinoamérica en dólares. Es un país muy barato hoy la Argentina para quienes están afuera. ¿Por qué decimos esa medida en dólares? Bueno, porque la economía transita en esa referencia, digamos. E incluso los productos que son estrictamente nacionales nunca dejan de mirar de reojo lo que sucede con el dólar. Ha bajado el dólar, pero sin embargo el poder adquisitivo está, usted sabe, muy por debajo de las expectativas. Esto ha provocado que haya aumentado la pobreza. Los últimos números de la pobreza revelan lo que significa para los argentinos poder acceder a la canasta básica alimentaria, los servicios esenciales. Es muy difícil. Muchos han perdido el empleo, de esto también hemos hablado, y esto perjudica o profundiza aún más la crisis social en el país. Pero hay un informe que revela cuál es el promedio de salario de los argentinos y además cuál es la diferencia entre los que menos ganan y aquellos que ocupan esa élite de los de mayor ingreso en la Argentina. ¿Te parece comenzar a analizarlo? Dale, vamos. Dale, lo vemos en tramas. El 60% de la población ocupada ganaba 30.000 pesos de salario al término del tercer trimestre del año. 30.000 pesos. Es cierto que después uno debe pensar en el grupo familiar, ¿no? Porque esto es un promedio, ¿no? Entonces, vos podés tener dos salarios en un hogar, pueden ponerte por encima de la pobreza. Ahora, el 60% de la población ocupada gana hasta 30.000 pesos, Mariano. Es un salario muy bajo, muy pobre. Y esto es un dato del INDEC. Aquí no hay una especulación de una consultora privada. La dependencia oficial, en base a los resultados del informe sobre la distribución del ingreso, precisó que el 10% más pobre de la población explica al 1,5% de los ingresos. Es decir, hay un 10%, el más pobre de los argentinos, que apenas ganan el 1,5% del total de los ingresos. Mientras que el 10% más rico se queda con el 32%. Esto habla de las enormes desigualdades que existen hoy en la Argentina, ¿no? Cómo algunos se quedan con tanto y otros con tan poco. En lo que respecta al nivel de equidad de los ingresos medidos a través de lo que se denomina el coeficiente Gini, ¿qué es lo que es? Bueno, es una relación matemática que tiene al 0 como el nivel de mayor igualdad. Cuando es 0 es el perfecto. Y el 1 como el de mayor desequilibrio. Bueno, al cierre del tercer trimestre estábamos en 0,443 puntos. Levemente por debajo, había una pequeña mejora con referencia igual al periodo del 2019, que era 0,449. Esto habla también de que antes de la pandemia la desigualdad era aún mayor. En el 2019 era
aún mayor la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan. La pandemia logró corregir levemente esa situación. En lo que respecta al ingreso familiar por hogares, el informe del INDEC reseñó que el 60% percibieron salarios de hasta 60.000 pesos al cierre del tercer trimestre del año. Hablamos ya no de una persona, sino del hogar. Familiar, claro. Claro. Ahí hay, por eso decíamos, si hay dos que trabajan, dos ingresos, bueno, se eleva a 60.000 pesos como mínimo. Esta variación en la distribución del ingreso se produjo en un periodo de 12 meses en los que la actividad económica retrocedió el 10,2%, el índice de desocupación subió al 11,7% frente al 9,7% que había en el tercer trimestre del año pasado. Y además los precios minoristas acumularon un avance del 37,7%. Si uno compara, la actividad económica se desplomó, es una locura, son índices históricos, una caída del 10%, pero hay una pequeña mejora en lo que tiene que ver con la inflación, pequeña lo decimos, y una suba del desempleo. Por eso los contrastes, ¿no?, que ha dejado la pandemia. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, recordemos, había advertido que el 44,2% de los argentinos está bajo la línea de pobreza, es decir, sus ingresos no alcanza para comprar un mínimo de alimentos, transporte, indumentaria y algunos servicios que conforman la canasta básica total. El 44,2% de los argentinos es pobre y allí se explica también esta cuestión del salario. Bueno, Mariano, esta radiografía nos permite entender en qué lugar estamos cerrando el año, ¿no? Sí. Y cuál es el piso con el que deberá pensarse una recuperación económica realmente muy preocupante. Ha subido el desempleo, la inflación bajó un poco, pero no cede. Sí, sigue siendo alta. Sí, sigue siendo muy alta. Digo, bajó en referencia al año pasado, claro, pero es una inflación que siempre está creciendo. Tenemos mayores niveles de pobreza. Bueno, en medio de esa situación, salarios que están absolutamente desvalorizados. Y además, Pablo, lo que vos marcabas allí, lo marcaba el informe, ¿no? En cuanto a la canasta básica, también la canasta básica ha sufrido un aumento por encima de los salarios. Sí, claro. Lo que más subió fueron los alimentos. Los alimentos, claro, que es lo que se lleva gran parte del salario a aquellos asalariados. Es decir, lo que más gastan justamente es en alimentos. Sí. Y es lo que más ha aumentado. Exactamente. Por eso los más pobres, los más vulnerables son los que están pagando hoy lo peor de la crisis, ¿no? Porque están con ingresos mucho menores, que tienen un menor poder adquisitivo y además siguen siendo afectados por la inflación más que el resto, ¿no? Porque la mayor inflación se está dando en los alimentos. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, que tengan buen miércoles, lo vemos mañana. Chao, chao. Hasta luego.